El ojo de la aguja. ¿Una puerta pequeña? Mucho se ha hablado, o incluso se ha enseñado, explicado, de que el pasaje en el que el Señor menciona el ojo de una aguja se refiere a una puerta pequeña. Pero para entrar más que nada en contexto, vamos a leer primero la palabra del Señor. Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Se dice mucho que esta ojo de aguja es una puerta pequeña por la que supuestamente entrarían camellos. Entonces el ojo de la aguja sería una figura y el camello no lo sería. Porque si el ojo de la aguja es una puerta, ¿por qué el camello no sería también una figura? Bien. Esto surgió aproximadamente allá por el año 1500, esta exégesis errónea. ¿Por qué? Porque no existe evidencia histórica ni arqueológica de que en la antigua ciudad de Jerusalén existiera una puerta con este nombre. De hecho, les voy a dejar una copia del mapa de la ciudad antigua de Jerusalén, en la que figuran los nombres de las 8 puertas que sí existían en la ciudad de Jerusalén. Las puertas que existían en aquel entonces, que ustedes pueden ver en la imagen que más abajo voy a compartir, las voy a leer: la puerta nueva, la puerta de Damasco, la puerta de Herodes, la puerta de los leones, la puerta dorada, la puerta de los desperdicios, o también llamada del estiércol, la puerta de Sión y la puerta de Jaffa. Entonces, ¿por qué se pretende, con una exégesis, una explicación, decir que esta era una puerta pequeña? Porque hay una persona, que no voy a decir el nombre porque no tengo la certeza de que haya sido el primero que lo haya dicho. Repito, fue aproximadamente por el año 1500 que se instaló esta idea. Y no tengo precisión, no puedo probar que la persona haya sido quien lo haya dicho. Lo importante es que aproximadamente del año 1500 para acá se enseña, se explica y se dice que ese ojo de la aguja sería una puerta pequeña, pero nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando está hablando en esta comparación, está utilizando una exageración. En términos literarios, esto se llama hipérbole, ¿sí? ¿Por qué Jesús utilizaba exageraciones de este tipo? De hecho, lo utilizaba en varios pasajes de la Biblia, podemos encontrar este tipo de comparaciones exageradas para enseñarnos algo. En este caso, enseñarnos algo que era imposible para los hombres, casi imposible para cualquiera, ¿no? Entonces utiliza este ejemplo. Cuando Jesús menciona el ojo de una aguja, está hablando de una de las entradas más pequeñas, y cuando habla del camello, está hablando de uno de los animales más grandes que existían en la zona. Entonces, esta comparación, si leemos el pasaje, podemos darnos cuenta que de ninguna manera puede ser una puerta. Pero antes podemos mencionar otros pasajes donde Jesús utiliza comparaciones, exageraciones, que literalmente, como dije antes, son hipérboles. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en este mismo Evangelio, en el capítulo 5, versículos 29 al 30, que dice: si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Evidentemente, el Señor no estaba mandando a amputar los órganos, porque eso también iría en contra del pasaje donde dice que somos templo del Espíritu Santo y que aquel a quien destruya el templo de Dios será destruido. Se está refiriendo a una hipérbole, a una exageración, para arrancar todo aquello de nosotros que pueda conducirnos al pecado y a la condenación. También vemos en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23-24, cuando Jesús le habla a los fariseos, le dice que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello.
es un recurso que Jesús utilizaba para enseñar y explicar realidades del reino, de los cielos, con figuras humanas, terrestres, que permitan comparar, aclarar, enseñar lo que el Señor estaba transmitiéndonos. Vayamos a la lectura del Evangelio, pero vamos a contextualizar un poquito y vamos a ver cómo la Escritura por sí misma niega o queda demostrado que no puede ser una puerta pequeña. ¿Cuál es el contexto de Mateo? El contexto de Mateo es el joven rico que menciona versículos anteriores. Mateo, vamos a leerlo, ¿sí? Que dice así: Luego se acercó un hombre y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró, como en Mateo 5:29, que dice: Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y ahora, y antes de volver a leer el pasaje, vamos a pedir el auxilio del Espíritu Santo para comprender con las mismas escrituras que no puede ser una puerta pequeña la palabra a la que se refería Jesús cuando hablaba del ojo de la aguja. Vamos a leerlo y vamos a meditarlo con el auxilio del Espíritu Santo y dejémonos que Él permita que nos demos cuenta. Vamos a leerlo. Dice: Jesús dijo entonces a sus discípulos: Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y acá viene la clave en el versículo que sigue, el versículo 25. Vamos a ver cómo reaccionaron los discípulos de Jesús. Dice: los discípulos quedaron muy sorprendidos. Repito, los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: Pregúntate, si ellos sabían que ese ojo de la aguja era una puerta pequeña donde sacar las cargas y pasaba el camello fácil, o era una puerta pequeña y no el ojo de una aguja de coser, ¿por qué quedarían sorprendidos? Y fíjate lo que dice después, lo que dicen los discípulos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Te das cuenta? Los discípulos quedan sorprendidos cuando Jesús hace esta comparación y ellos dicen y preguntan: ¿quién podrá salvarse? Si fuera una puerta pequeña, es algo que no necesita mucho esfuerzo y sobre todo no necesita intervención divina. Y vamos a ver que Jesús les aclara que es necesaria la intervención divina para poder salvarse. Y si es necesaria la intervención divina, no puede ser una puerta pequeña, porque para atravesar al camello lo único que tienen que hacer los hombres es bajar la carga y pasar al camello. Y eso es esfuerzo humano. Entonces no puede ser una puerta pequeña porque necesita de la fuerza de Dios. ¿Dónde lo dice? El versículo que sigue. Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible.
vemos en la Sagrada Escritura que es necesaria la intervención divina para que un rico entre en el reino de los cielos. Bueno, y ahora ya lo sabes, es el ojo de una aguja y un camello. ¿Y por qué es importante saber la verdad de las Escrituras? Escúchalo, Salmo 119, versículo 130. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Que Dios te bendiga.